El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Recordamos estas palabras, amado Jesús, que nos enseñaste para tener siempre en cuenta la manera correcta en la que deberíamos orar, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que eres un Dios santo, que quieres gobernar nuestra vida y que quieres que cada uno de nosotros siga tu propósito, el propósito con el cual tú nos has creado, y que nosotros siempre estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Pero es imposible hacer tu voluntad si nosotros no sabemos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y es tu palabra la que nos revela tu voluntad. Es tu palabra la que nos revela tu propósito. Y la Biblia dice que tu voluntad es buena, aunque a nosotros no nos parezca, que tu voluntad es agradable y que tu voluntad es perfecta, aunque a nosotros no nos parezca. Jesús orando dijo al Padre: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Tú sabías, amado Jesús, lo que iba a acontecer después de aquella oración. Vendría el suplicio de la cruz. Sabía que te iban a flagelar, que te iban a escupir, que te iban a humillar, que te iban a crucificar en un madero. Esa era la copa amarga. Sin embargo, dijiste que no se haga lo que yo quiero. Para Jesús tal vez hubiese sido mucho más agradable, según la manera lógica de pensar. Lo agradable, lo bueno y lo perfecto sería que Él no tuviera que pasar por esa circunstancia difícil. Pero según la voluntad del Padre, Jesús tuvo que padecer el suplicio de la cruz. Por eso dijo: no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad tal vez es que yo no tenga que pasar por este dolor, pero que se haga lo que tú quieres.
porque tus propósitos son más grandes que los nuestros. Y eso te decimos hoy, ayúdanos a entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque a simple vista a nosotros nos parezca que es doloroso, que es injusto, que no se debería hacer, que no nos amas. Por supuesto que nos amas. Y nos amas tanto que permites ciertas circunstancias en nuestra vida para que esas cosas no nos estorben en nuestra relación contigo. Te damos gracias, amado, por todas las pruebas por donde nos has permitido pasar, porque cada una de ellas ha tenido un propósito en nuestras vidas, es formar ciertas áreas de nuestro carácter. Y si no hubiese sido por esos propósitos, quién sabe qué hubiese sido de nosotros hoy. Entonces reconocemos ante ti que somos barro en las manos del alfarero y que tú eres el que sabes lo que haces con cada uno de nosotros. Si hay alguna imperfección en la vasija, puedes romperla. Si hay algo impuro en la vasija, puedes romperla. Tú sabes lo que haces. Te damos gracias por permitirnos entender todo esto. Gracias por estar siempre allí. Nos hace estar confiados y seguros. Saber que si tú estás con nosotros no hay absolutamente nada que temer. Es una bendición encontrarnos contigo cada mañana. Pero es mucho más grande la bendición saber que tú estás en medio de nosotros y que eres tú el que nos guías. Guías este tiempo, envías tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu. Trae de tu justicia, pon de tu paz en nuestro corazón y danos de tu gozo. A ti la gloria y la honra, mi Señor, por todo lo que harás en este lugar. Nosotros no somos absolutamente nada, no estamos pretendiendo ningún tipo de reconocimiento. La gloria de todo lo que aquí ocurre es solo tuya. Te rogamos, si hemos hallado gracia delante de ti, que nos permitas ver lo que ojo no ha visto, oír lo que oído no ha oído, y entender lo que aún no ha subido al corazón del hombre. Gracias por tu amor tan grande y por tu fidelidad con tu pueblo. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Qué bendición tan grande poder estar de nuevo en este lugar, compartiendo, disfrutando de su santa y bendita palabra, disfrutando de su santa y bendita presencia. A todos ustedes, muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien. Bendigo la vida de cada uno de ustedes y pido al Dios Todopoderoso que los fortalezca siempre, para que nunca desistamos, pase lo que pase. Decía el apóstol Pablo: Señor, quita este aguijón de mi carne. No sabemos cuál era, si era una enfermedad, yo no sé. Pero era algo que no le dejaba estar en paz al apóstol. Y en varias ocasiones le pidió a Dios, hizo una oración pidiendo su sanidad. Y Dios le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esas cosas que nos hacen débiles, Dios las usa para fortalecerse en nosotros. Así que nos baste a todos nosotros su gracia, porque Él se está perfeccionando a través de nuestras debilidades. El Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo a todos. Vamos a compartir esta enseñanza, por favor, con todos aquellos que lo necesitan. Vamos a darle me gusta y vamos a gozarnos hoy porque hay alimento, hay pan, y eso es lo que cuenta. Gracias, Padre. Ahora sí estamos listos para recibir su palabra, que es lo más importante. Una palabra tuya bastará, dijo aquel centurión. Y Jesús se maravilló por la fe de este hombre, por la confianza que tenía en la palabra. Y hoy nosotros tenemos también el privilegio de escuchar tu palabra. Que hoy te podamos decir: Señor, di la palabra,
Di la palabra, es lo que necesito. Habla, mi Señor, unge esta palabra con el poder de tu Santo Espíritu. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Tú eres el pastor de este ministerio y la gloria de todo lo que aquí ocurre es solo tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema del mensaje que vamos a estar compartiendo es la mujer que tocó el manto de Jesús. La mujer que tocó el manto de Jesús. Mateo capítulo 9, verso 20 y 21 dice la bendita palabra del Señor. Todos muy atentos, con todos los sentidos puestos en el mensaje, el corazón abierto para recibir, para entender. Mateo 9, 20, 21 dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Verso 21. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Si hay una vocecita que le dice: ya ese mensaje yo me lo sé, dígale: Señor, dame humildad, porque siempre hay algo nuevo que tú traes, algo fresco. En el contexto, mientras Jesús se dirige a la casa de Jairo, quien tenía su hija agonizante, es interrumpido por una mujer que sale a su encuentro. La Biblia no da muchos detalles acerca de ella. Lo que sí asegura es que padecía hemorragias o flujo de sangre desde hacía 12 años y ya había gastado todo su dinero en médicos, pero todavía nadie había logrado ayudarla. Miremos Lucas capítulo 8, verso 43. Lucas 8, 43. Dice Lucas 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, la plática se le acabó, y por ninguno había podido ser curada. Se desconocía la causa de la enfermedad, los medicamentos no funcionaban y ella empeoraba. Ya no había solución. Pero un día, la mujer escuchó hablar de Jesús, así como usted y yo estamos escuchando. En el corazón de esa mujer enferma y desesperada, algo nuevo se despertó al oír hablar de Jesús. Se despertó la fe. Miremos Marcos capítulo 5, verso 27. Marcos 5, 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar. ¿Qué escuchó hablar de Jesús esta mujer? No lo sabemos. Lo cierto es que ella creyó en eso que le predicaron acerca de Jesús. ¿Quién le predicó de Cristo? Tampoco lo sabemos. Pero quien lo hizo, predicó el mensaje correcto. El libro de Romanos capítulo 1, verso 16 al 17 enseña. Romanos 1, 16 al 17 dice la bendita palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto fue lo que le predicaron a ella. Las buenas nuevas. Porque el Evangelio, el mensaje que escuchamos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No dice solo para bendición, para salvación. A todo aquel que cree a ese Evangelio, que cree a ese mensaje, como la mujer del flujo creyó.
al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá. La vida de esta mujer fue cambiada gracias a las buenas nuevas que alguien le predicó. Esta mujer, después de haber escuchado aquel mensaje de Jesús, ella no se acerca a Él por un milagro de sanidad, no, sino por salvación. Miremos esto, Marcos capítulo 5, verso 28. Marcos 5, 28 dice, porque decía, mire lo que decía, estaba enferma hace 12 años, pero ella no se acerca buscando sanidad. Esto es interesante. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré, dice aquí, salva. Se nota que el mensaje que esta mujer recibió fue el mensaje correcto. Se trató de una sana doctrina. ¿Por qué lo decimos? Porque mientras las multitudes seguían a Jesús para que lo sanara, esta mujer se acerca a Jesús para que la salvara. Las buenas nuevas o evangelio tiene un llamado no solo a un arrepentimiento verdadero, sino también a una fe genuina. Pero ¿cómo sabemos que aquello que creemos tiene fundamento sólido para ser creído? Después de todo, en este mundo muchos dicen tener fe en cualquier cosa. ¿Cuál es la diferencia del cristiano? La gente tiene fe en que si coloca una mata de sábila detrás de una puerta, eso va a proteger su casa. Y si se coloca una cadenita con una imagen, eso lo va a proteger. La gente tiene fe. Pero la fe del cristiano, ¿cómo es? Si el Evangelio se revela por fe, ¿cómo puedo yo tener esa fe que salva? El único lugar donde podemos encontrar adecuadas respuestas a estos interrogantes es en la palabra de Dios, la cual es la máxima guía y regla de fe y doctrina para el cristiano. En ella se nos enseña que la fe es un don o regalo de Dios. Miremos Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8 dice la palabra, dice, porque por gracia sois salvos, dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, fe que salva. Y esto no de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. El apóstol Pablo afirma que la fe, por medio de la cual el cristiano ha creído para abrazar la gracia de Dios, no tiene su origen en él, sino que es un don de Dios, es decir, un regalo que Dios nos da, por lo cual, separados de Dios, sin su intervención divina, no podríamos producir el más mínimo átomo de fe. La fe que salva no tiene su origen en el hombre, sino en Dios mismo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, mire esto, el autor, el que inventó la fe, el que creó la fe, el que ejecutó la fe. Puestos los ojos, ¿usted quiere fe? ¿Dónde hay que aprender fe? En el que la creó, el que la inventó. No fue el hombre que inventó la fe. No es usted el que produce la fe. La fe que salva, la produce Jesús. Puestos los ojos en Jesús, enfóquense en Él, mírenlo a Él, sigan el ejemplo de Él. Él es el autor y consumador de la fe.
de la fe verdadera, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La mujer del flujo de sangre no puso su fe en ella, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo lo hizo? Cuando se percató por su propia experiencia que su fe no le sirvió de nada. Ella tuvo fe en el dinero que tenía, y el dinero se le acabó y siguió enferma. Ella puso su fe en los médicos y no obtuvo mejoría. Pero cuando puso su fe, no en el milagro de sanidad que esperaba recibir, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe, la esperanza que aquella mujer había perdido volvió a florecer. De manera que cualquier aparente fe que no tenga su origen en Jesús es una fe falsa, como lo es la de aquellos que ponen su confianza en ídolos o rituales. Debido a esto, muchos piensan hoy que la fe en cualquier cosa es una fe genuina. Hay gente que le pone fe a ganarse la lotería, y ellos piensan que esa es una fe genuina. Ponen la fe en una imagen, en un cuadro colgado en una pared. Una fe, creen ellos, que podrá librarlos de sus pecados, de sus problemas y necesidades diarias. Una fe que los puede hacer prósperos y exitosos. Las iglesias en Galacia también luchaban con una fe equivocada. Miremos Gálatas capítulo 3, verso 2. Gálatas 3:2. Dice Gálatas 3:2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los judaizantes estaban haciendo que las iglesias en Galacia pusieran la fe en las obras que ellos podían hacer, volviéndolos a ritos como la circuncisión y el abstenerse de alimentos, con el fin de ser aceptos y limpios ante Dios por su propia justicia, lo cual ya no provenía de la fe en la obra redentora de Cristo. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Dice el apóstol: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Por eso el apóstol Pablo les pregunta, miremos Gálatas capítulo 3, verso 5, Gálatas 3:5, él les pregunta: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordándoles que cuando oyeron con fe acerca de la obra de Cristo a favor de ellos, fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo y que Dios obraba en medio de ellos. Esto quiere decir que cualquier aparente fe que no tenga su origen en Cristo es una fe falsa, como lo es, repito, la de aquellos que ponen su confianza en ídolos o rituales. Lo que vivían las iglesias en Galacia no se diferencia en mucho al panorama religioso que tenemos actualmente frente a nosotros, donde cristianos verdaderos y falsos confían en supersticiones. Es que veo las nubes y parece que en las nubes hay una figura de tal, y creen en rituales, siendo así engañados, creyendo que poseen una gran fe en Dios. Se le ha incluido a esto
actitud positiva, no, tú tienes que pensar que todo lo puedes, que tú eres grande, que tú tienes el control de tu vida, que lo que tú visualices eso será tuyo. Positivismo, mezclado con un poco de psicología y además coaching, amor al dinero, estrategias humanas y toda clase de ritos supersticiosos inundan la iglesia del Señor, desviándola de una fe genuina hacia una fe falsa, sin base en la palabra de Dios. ¿No es esta la fe que viene como don de Dios para los hombres? ¿No es esta la fe de los apóstoles, ni la de nuestro Señor Jesucristo? En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo viene hablando del anhelo suyo de que la nación de Israel sea salva, pero los israelitas, actuando en ignorancia, rechazaban confiar en Dios para ser justificados por la fe en Jesucristo, procurando justificarse mediante una justicia propia. Romanos capítulo 10, versos del 1 al 3. Romanos 10 del 1 al 3. Aquí dice, Romanos 10 del 1 al 3. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ojo, es para salvación. Para nada más, es para salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nos dice también que todo aquel que creyese en Jesucristo y su obra no sería avergonzado y sería salvado y justificado por Dios, fuera judío o fuera gentil. Miremos Romanos capítulo 10, versos 4 al 9. Romanos 10, 4 al 9. Enseña esta palabra. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Verso 7. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. No tienes que subir al cielo a buscarlo. Está cerca la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe, verso 9. ¿Cuál es esa palabra de fe? La palabra de fe dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe. Esto significa que una verdadera fe para salvación lleva a los hombres a reconocer ante el Señor su condición de pecado, desdicha y necesidad de arrepentimiento, llevándolos a una adoración a Dios en reconocimiento por su obra a favor suyo en su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo tener fe que es don o regalo de Dios para invocar su nombre? O como pregunta Pablo en Romanos 10:14. Romanos 10:14. Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo las personas conocerán al Dios verdadero si no saben quién es o dónde buscarlo? El hombre sin Dios y sin su palabra, que es el fundamento de la fe, no tiene brújula o guía exacta para encontrar el camino de salvación. Y cada vez, intento tras intento, se aleja más y más de él. La Biblia dice que la fe viene por el oír.
y el oír por la palabra. Lo curioso es que muchos creen que se trata de fe para obtener milagros. Cuando a la gente se le habla de fe, el enfoque es hacia obtener cosas. Pero la fe, que es un regalo de Dios, la fe verdadera, es para salvación. Por eso la mujer del flujo ya no buscaba a Jesús por sanidad, sino por salvación. Si tu fe no te alcanza para creer en tu salvación e ir tras ella, tu fe es una fe carnal, es una fe emocional, no es una fe espiritual. ¿Por qué hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Porque fue precisamente Él, mediante el sacrificio en la cruz, que nos otorgó eterna redención. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe es poner los ojos en todo lo que significó la obra de Jesús en la cruz. Si nuestra fe no nos alcanza para creer que a través de la muerte de Jesús nuestros pecados fueron perdonados, nuestra fe es falsa. Es más bien una fe producida por los anhelos de nuestro corazón. No es una fe, sino un anhelo. Por ejemplo, quiero un carro, quiero que Dios pague mis deudas, quiero que Dios me bendiga mucho, quiero que Dios me sane, quiero que Dios me dé una casa, quiero que Dios me dé cualquier cosa que yo necesito o me haga falta. Entonces cierro los ojos, me concentro, hago oración y como por arte de magia recibo todo lo que deseo, porque como tengo fe, todo lo que pido Dios tiene que dármelo. Olvidamos un pequeño detalle. Jesús no vino a este mundo a cumplir nuestros deseos, como si fuera Aladino el genio de la lámpara. Jesús no vino a cumplir deseos, sino a cumplir un propósito. Y su propósito fue librarnos de la condenación eterna. Eso fue lo que entendió la mujer del flujo de sangre. Por eso se acerca a Jesús, no buscando sanidad, sino salvación. Dice el libro de Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:18, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para eso padeció Cristo. A eso Él vino, no a cumplir deseos. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dios, en su gran misericordia, viendo nuestra imposibilidad de agradarle o conocerle por nosotros mismos, envió a su Hijo, quien le ha dado a conocer, y quien, habiendo efectuado la obra redentora en la cruz del Calvario, y habiendo resucitado al tercer día de entre los muertos, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, envió por todo el mundo a sus apóstoles o enviados a predicar las buenas nuevas de salvación, a fin de que todos los que escuchen se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor. ¿Y cuál es este mensaje o buenas nuevas que los hombres deben escuchar para tener la fe que salva? Deben escuchar la palabra. Dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe verdadera, la fe que salva, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si Jesús es el autor y consumador de la fe, y dice que la fe viene por el oír, la fe es Cristo. Y esa fe que es Cristo viene por el oír su palabra. ¿Viene a qué? Esa fe en Él
en la obra que Él realizó en la cruz, viene a traernos salvación y vida eterna. Esa palabra es el Evangelio, el mensaje que Dios mandó a predicar a toda criatura. Marcos 16:15 lo dice. Marcos 16:15. Dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos predicar como aquel que le predicó a la mujer del flujo de sangre. Porque solo por medio de este mensaje los hombres pueden recibir fe genuina en Dios para salvación. Sí, el Evangelio es el medio maravilloso de Dios para dar el don de la fe al hombre. El de Cornelio es un ejemplo maravilloso de cómo la fe viene solo por el oír la palabra de Dios. Cuando se predica el Evangelio, lo encontramos en el libro de Hechos. Aprendamos un poco de Cornelio. Hechos capítulo 10, miremos. Hechos capítulo 10, versos del 1 al 2. Verdadera fe. Dice la palabra. Hechos 10, 1, 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Verso 2. Mire cómo era este hombre. Era piadoso. Y no era de los seguidores de Cristo. Tremendo. Era piadoso, era temeroso de Dios, con toda su casa, es decir, toda su familia amaba a Dios. Y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Buen hombre, ¿verdad? Cornelio y su familia vivían de una manera que honraban a Dios, tanto en actitud como en obras. Él ayudaba a los necesitados y oraba a Dios siempre. Sin embargo, esto era insuficiente para alcanzar la justicia que es por la fe. Gálatas capítulo 2, verso 16 enseña. Gálatas 2:16 enseña. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Muy bueno, Cornelio, pero no es justificado por las obras de la ley. Todo el que dice es que yo soy bueno, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ni siquiera dice la fe en Jesucristo. La fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Dice otra vez, la fe de Cristo. ¿Qué fe necesitamos nosotros? La de Cristo, no la de nosotros, que es sencillamente un anhelo que queremos que se haga una realidad. Eso no es fe. Es un anhelo que tienes que Dios te conceda algo. Es la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Un hombre, por muy religioso que procure ser, aunque se esfuerce en ayudar a otros y quiera hacer el bien, nunca podrá conocer a Dios solo por ello, sino por el testimonio de Dios mismo, quien viendo el temor reverente de Cornelio y su casa, tuvo misericordia, por lo cual un ángel del Señor le fue enviado. Miremos Hechos capítulo 10, verso 3 al 6. Hechos 10, 3 al 6. Hechos 10, 3 al 6. Es que yo tengo fe porque Dios me ha hecho muchos milagros. Eso no es fe. Hechos 10, 3 al 6 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado, imagínese que se nos presente un ángel. Dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas. Qué interesante es esto, porque a veces se piensa que bendecir o que dar algo no sube la presencia. Lo que damos también sube la presencia. No solo tus oraciones,
sino lo que das. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro, que ya había sido puesto al corriente de este asunto por el Espíritu Santo, fue con los convidados de Cornelio, quien lo esperaba en su casa con sus parientes, amigos íntimos, para oír a través de la predicación de la palabra todo lo que Dios había mandado. Miremos cómo fue este episodio, Hechos capítulo 10, verso 34 al 44. Dice Hechos 10, 34 al 44. Entonces Pedro, abriendo la boca, mire, llega Pedro. Cornelio era muy lindo, hacía buenas obras, era espiritual, oraba a Dios, su familia también, pero le faltaba algo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, mire lo que recibe, mire el mensaje. Este fue el mensaje, no fue una predicación de prosperidad. No. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahí está Pedro predicando, ¿lo pueden escuchar? Y toda la familia está oyendo, ahí está Cornelio. Escuchan el mensaje como usted y yo lo escuchamos ahora. Verso 37, y sigue diciendo Pedro, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está Jesús en el centro. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Cristo sigue siendo el centro del mensaje. Verso 40. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Verso 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Verso 42. Esto es evangelio puro, sana doctrina. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, oían la palabra, oían el mensaje de salvación. ¡Qué maravilla! Pedro no llegó predicando, es que así dice el Señor, Dios te va a dar ese carro que tú necesitas y Dios va a abrir su tesoro y Dios te va a dar. No, hablaba de Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué manifestación tan gloriosa! Lo que el hombre no pudo alcanzar con sus más altos intentos religiosos y sus obras más sublimes, pues, ¿cómo Cornelio y los suyos podrían conocer y creer en aquel de quien no habían oído? ¿Y quién enviaría a quien les predicase para que creyesen? Mas cuando Dios envió a Pedro para que les predicase el glorioso evangelio, mientras aún escuchaban, fueron persuadidos por el mensaje y creyeron, viniendo sobre ellos el Espíritu Santo por la fe verdadera que viene por el oír la palabra de Dios. No hay otro medio por el cual podamos tener una fe genuina, sino por la maravillosa palabra de Dios, la cual es el testimonio de Dios para los hombres acerca de sí mismo y de su Hijo
quien vino a dar su vida en rescate por los pecadores, para que creyendo en Él tengan vida eterna. El ejemplo de Cornelio nos recuerda que la religión nos salva y que todo el esfuerzo religioso de toda una vida podría terminar en un rotundo fracaso. Además de sus buenas obras, a Cornelio se le apareció un ángel para indicarle que debía mandar a llamar a Pedro. Pero ni siquiera el haber visto un ser angelical era suficiente para proveer a Cornelio la fe que salva. Hay muchos que dicen haber experimentado el poder de Dios, recibiendo sanidades, siendo libres de espíritus inmundos y siendo librados de grandes dificultades en su nombre, y sin embargo siguieron su camino de justificación propia o iniquidad, mostrando que estas cosas son insuficientes para producir en el hombre verdadera fe que salva. Además, podríamos ser sinceramente religiosos, a la manera de Cornelio, quien temía a Dios, ayudaba de corazón al pueblo con limosnas, y no solo era un líder en su trabajo en el cual influenciaba a otros, sino también en su hogar, con su familia, a la cual guiaba a la piedad, oraba continuamente, presentándose delante de Dios con solicitud, y mostró rápida obediencia al enviar a buscar a Pedro, demostrando su sincera disposición a escuchar el mensaje que Dios le había mandado, invitando incluso a otros para que también pudieran oír, los invitó a su casa. Y sin embargo no era salvo, no era salvo. ¿Hacía Cornelio oración? Sí, pero no era salvo. Hacía limosna, sí, pero no era salvo. Se reunía con un grupo de personas en oración en su casa, pero no era salvo. La familia amaba a Dios, sí, pero no era salvo. Hasta que escuchó el mensaje de salvación. No era salvo Cornelio. Vio un ángel, pero no era salvo. Cualquiera podría decir, es que un ángel se me apareció. ¡Wow! Sí. Pero el hecho de que un ángel se te haya aparecido no significa que eres salvo. Y no lo será ninguno que, aun con toda sinceridad y abnegación, invierta su vida en buscar la salvación, a no ser que reciba la fe que viene de escuchar y creer en el glorioso Evangelio de Dios. Si predicamos el Evangelio, los hombres pueden recibir la fe que viene de Dios, una fe verdadera y sólida en el Hijo de Dios. Pero hoy en día, en muchas congregaciones, se está haciendo a un lado el glorioso encargo de la predicación de la palabra, y con gran ligereza y astucia se ha introducido vino adulterado en el odre, un mensaje que produce una falsa fe, un falso evangelio que no tiene poder para salvar a los que oyen, una predicación que ya no es de la palabra de Dios. Entonces hay chistes, hay anécdotas, otros libros que no son la Biblia, psicología y fábulas abundan en los púlpitos de los cristianos, no trayendo fe en la verdad, sino presunción y blasfemia. Mas Dios, conociendo de antemano estos tiempos, inspiró al apóstol Pablo a escribir lo siguiente en el libro de Timoteo, Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 2. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2, dice su palabra, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra, ojo, predica la palabra, tus anécdotas y tus historias de fe y tus chistes y tu actitud positiva y tu motivación muy lindo, pero predica la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo está diciendo al joven Timoteo que Dios está por testigo del encargo que Timoteo recibió de predicar la palabra, y él debía cumplir con este llamado del Señor en todo tiempo, con toda diligencia. ¡Qué responsabilidad tan grande! El Evangelio puro debe ser predicado conforme a las Escrituras
si no los hombres no podrán recibir la fe verdadera que salva y transforma las vidas. No podrán oír para creer en aquel que es el único que puede librarlos del poder de la ruina del pecado y del poder de la muerte. No debemos cambiar la predicación del Evangelio por nuestros programas, por nuestras propias visiones, por nuestras propias estrategias sacadas del mundo. Estas son incapaces de persuadir a los hombres para que confíen en Dios. La música, el drama, el melodrama, la elocuencia, el carisma personal, los gritos, solo podrán conmover superficialmente el alma, mas la poderosa palabra de Dios es el único medio para dar vida a un espíritu muerto por medio de la fe en el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Si predicamos otro evangelio, uno diluido combinado con otras cosas, o falsificado, o manipulado, estaremos siendo responsables ante Dios por haber dejado de lado su palabra, condenando a maldición y muerte a quienes nos escuchan. Gálatas capítulo 1, versos 8 al 9 dice, Gálatas 1, 8 al 9 dice su palabra. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, otro, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldición. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. No hay otro medio por el cual podamos tener una fe genuina sino por la maravillosa palabra de Dios, la cual es el testimonio de Dios para los hombres acerca de sí mismo y de su Hijo, quien vino a dar su vida en rescate por los pecadores, para que creyendo en Él tengan vida eterna. Segunda de Timoteo 4, 3, 4 enseña. Segunda de Timoteo 4, 3, 4 enseña, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, esa que los confronta, que les muestra su pecado. Ellos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta advertencia de Pablo se hace realidad en nuestros días. Muchos corren tras sus deseos de escuchar, que le digan lo que quieren oír, que Dios les va a bendecir, que viene el tiempo. Les gusta escuchar lo novedoso, lo cual es realmente el mismo engaño de siempre de la falsa religión y superstición, las cuales no nos pueden dar una fe real en Dios. Por esta causa, como en aquel entonces, debe ser oída la santa exhortación que clama en 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo 4:5. Dice, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo nos anima a ser medidos para no caer en los excesos que llevan a adulterar el Evangelio, a ser justos en nuestra manera de vivir en medio de las adversidades, cumpliendo nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio puro e íntegro, como nos lo encargó el Señor. El mundo seguirá creyendo en sus ídolos, poniendo su fe en vanidades ilusorias que lo llevan lentamente a su destrucción. Pero nosotros, usted y yo, los que decimos creer en el Señor, debemos examinarnos a nosotros mismos para comprobar si nuestra fe tiene su fundamento en el Evangelio de Dios y su palabra, o si más bien estamos corriendo detrás de los anhelos de nuestro corazón, en la misma dirección de aquellos que se pierden, engañándonos a nosotros mismos y creyendo en vano otro evangelio.
que no proviene del fundamento sólido de Dios, el cual es su palabra. Primera de Corintios capítulo 15, verso 2 enseña. Primera de Corintios 15, 2 enseña. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Creíste en vano? ¿O tu fe fue vana? Si no retuviste el mensaje de la palabra, tu fe fue vana. Por tanto, retengamos con valor la fe en el Evangelio que fue predicado desde el principio, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3, 4 dice. Primera de Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es lo que yo predico, lo que recibí. Yo no predico mi propio mensaje, mi propia doctrina, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y punto, verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No tema tomar la palabra de Dios. Deje que su luz exponga la solidez o la flaqueza de sus convicciones, sabiendo que solo por el testimonio de su palabra, Dios le dará la fe verdadera y sólida que vence al mundo, la fe genuina que viene de Él. La mujer del flujo de sangre creyó que Jesús podía salvarla. Era una mujer enferma, pero no buscaba sanidad, sino salvación, esa motivación con la que se acerca a Jesús es la que hace que su toque sea distinto al de todas aquellas personas que seguían a Jesús solo por un milagro. Lucas capítulo 8, verso 45 al 48. Lucas 8, 45 al 48 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Cuando lo que nos motiva a buscar a Dios no es la salvación, sino otra cosa, tu oración aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Verso 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Salió poder de Él. Poder para salvación. Verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Verso 48. Y él le dijo, hija, tu fe, no la mía, dice Jesús, es la tuya, tu fe, te ha, dice aquí, salvado, ve en paz, ve en paz. Su fe te ha salvado. Un solo toque de su manto fue suficiente. Ese era el tamaño de la fe de esta mujer, que creyó en lo que le predicaron acerca de Jesús. Sabía que Jesús era el Salvador del mundo, el Mesías esperado. Eso que creyó de Jesús le permitió obtener no solo su salvación, sino su sanidad. Muchas personas ponen su confianza en grandes señales, profecías o actos poderosos para recibir lo que necesitan, pero en realidad todo lo que necesitamos es tener fe en la obra de Jesús. Cuando nos acercamos a Él con la motivación correcta, un simple toque bastará. Un simple toque. Termino con esto. Creer en Jesús para salvación es la más grande bendición. Y hoy te clamamos por eso, por ese tipo de fe que produce un evangelio no adulterado, un evangelio no amañado, un evangelio no manipulado. No. Cuando uno estudia la palabra, encuentra que tus apóstoles fueron fieles al mensaje.
Hablaron de tu obra, hablaron de tu muerte, hablaron de tu resurrección. Hablaron de que a través de ese derramamiento de tu sangre se podía obtener nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra redención, nuestra justificación. Pero resulta más atractivo decirle a la gente, entretenerla, hablarle aquellas cosas que quieren escuchar, que Dios le va a pagar las deudas, que van a tener mucho dinero, que van a vivir en prosperidad, que nunca van a tener ningún problema. Y eso ha entretenido a la iglesia. Y hay un pueblo entretenido con estas cosas, esperando enriquecerse, pensando que eso es unción. ¿Y el Evangelio qué? El Evangelio verdadero, que es capaz de producir esa fe que nos lleva a entender a nosotros que hemos pecado, que hemos fallado, que necesitamos apartarnos. A veces nos damos cuenta cuando las cosas no están bien, que nuestra motivación al acercarnos a Cristo es solo recibir algo de Él, pero no hay convicción de pecado, no hay un deseo de cambio, no hay un deseo de querer honrarle. Entonces no es una fe verdadera. No podemos confundir el anhelo de nuestro corazón o aquello que queremos que Dios haga con fe. Y algunos, cuando eso que anhelan se les hace una realidad, dicen, es que yo soy de fe. Pero si no te alcanza para salvarte, pero si no te alcanza para traer arrepentimiento a tu corazón, entonces no es una fe verdadera. Hoy te pedimos, Señor amado, que este mensaje que nos has enseñado nos ayude a abrir nuestros ojos para lograr identificar lo que verdaderamente tú nos estás diciendo en esta enseñanza. Ayúdanos a tener la fe verdadera, esa fe que es un don, es un regalo que viene de ti, no la que nosotros podemos producir. Porque ninguno de nosotros es capaz de poder producir la fe que salva. Por eso tú nos invitas en este día a que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, amado, por esa obra que realizaste en la cruz del Calvario. Creemos que no existe una bendición más grande que el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario por nuestra redención. Que hoy los velos caigan y nos permitan entender que la más grande bendición fue la que tú ya nos diste en la cruz del Calvario. No lo que nos puedas dar, ya lo diste todo, y que la vida de fe de nosotros esté cimentada en eso, no en lo que tú nos vayas a dar, sino en lo que ya nos diste tu propia vida para rescatarnos y para reconciliarnos con el Padre. Ayúdanos a no poner la mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas del reino. Gracias por el mensaje. Ayúdanos a ser diligentes como fue Cornelio para que alguien venga y nos predique tu palabra y todos podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias por tu salvación. Gracias por la bendición de poder contar contigo. Gracias por dirigir nuestras vidas. Te damos gracias por la palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Danos una fe genuina. Gracias, Señor. Amén. Mis amigos, no olviden que mañana sábado va a ser un sábado lleno de la presencia de Dios. Desde las 6:45 de la mañana los invitamos para que se conecten con un poderoso devocional. A continuación un especial a las 8 en punto. Vamos a estar con Marcos Yaroide y después una enseñanza enfocada en la familia con el pastor Sixto Porras. Sintonícenos en www.verdadeseternas.co. Ahí aparece en la pantalla la página web. A todos ustedes mil gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si no lo ha hecho, active por favor la campanita de notificaciones. A todos mil gracias. Fue una semana maravillosa. No olviden, creer en Jesús para salvación es la más grande bendición. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle
encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.